¿Debería enseñarse el lenguaje inclusivo en las aulas o permitir la publicidad privada en los colegios o debería regularse la libertad de expresión en Internet o, bueno, tantas otras cosas, permitir la eutanasia, la edición genética, la venta de órganos? Bueno, los debates y las discusiones sobre temas públicos están por todos lados y a veces podemos tener la necesidad de formarnos una opinión e intervenir en ese debate por un montón de razones. Por obligación legal, por ejemplo, porque tenemos que votar o hay un referéndum y queremos saber de qué vamos a hacer, porque se propone una legislación o el gobierno quiere hacer algo, un nuevo impuesto o prohibir algo o lo que sea, o porque nos lo piden en una asignatura, nos piden escribir un ensayo o una monografía, incluso en la universidad, algún texto académico, o simplemente porque no nos son indiferentes los grandes temas que se discuten en la sociedad. Quizás querés saber lo que está pasando e incluso escribir un artículo de opinión para intervenir en el debate público. El punto es cómo. A veces no sabemos ni cómo empezar. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, justamente, de cómo empezar a hacernos una idea sobre alguna cuestión pública y cómo dar el paso inicial para poner esa opinión por escrito, como para intervenir con una columna de opinión o algo por el estilo. Hay un libro del 2018 que se llama Ellos dicen, yo digo, que es de Gerald Graff y Kathy Birkenstein, y tienen una propuesta muy interesante y a mí me gustaría comentar dos ideas de esta propuesta que me parece que son súper útiles para esto que estamos discutiendo. La primera idea es que la conversación pública tiene la estructura básica de ellos dicen, yo digo. O sea, formamos nuestras ideas como reacción a algo que dijo otra persona. No hay ideas en el vacío. Ellos dicen, yo digo. Cito a los autores. Ellos dicen, yo digo, es la estructura fundamental de la conversación pública y en general de toda argumentación. Todas las opiniones que nos encontramos en la discusión pública le responden a algo. Entonces, todo nuestro trabajo se tiene que estructurar como si le estuviésemos respondiendo algo a algo que dijo otra persona. Por ejemplo, imagínense que hay una pandemia. Hay vacunas y hay gente que no quiere vacunarse. Alguien pone en un diario, habría que obligar a las personas a vacunarse. Bueno, ok, ¿cómo reaccionamos frente a esto? ¿Por qué dice esta persona lo que dice? ¿Tiene razón o no tiene razón? Ahí empezamos a intervenir en el debate con nuestra opinión. Otro ejemplo. Hay un proyecto de legalización de la marihuana, supónganse. Hay gente que se opone porque dice que es un problema de salud pública muy serio, algo que tranquilamente podría salir en el debate, ¿no? Ok, reaccionamos. ¿Está bien lo que dice? ¿Está mal? ¿Tengo que coincidir? ¿Me puedo oponer? Entonces, esa es la primera idea. Siempre empezar por lo que están diciendo. Si a uno le preocupa o le interesa algo, se mete en una conversación que ya está en curso y obviamente antes de opinar hay que saber de qué están hablando. Solamente en ese momento uno después puede hacer un aporte significativo e interesante. Pero ¿cómo? Y aquí viene la segunda gran idea de Graff y Birkenstein. Lo que tenemos que hacer básicamente es copiar los pasos que hacen los pros usando plantillas con los movimientos argumentativos básicos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ¿alguna vez usaste una receta para cocinar? ¿O hiciste una presentación en algún organismo estatal o donde sea llenando un formulario? Bueno, acá es lo mismo, pero con los movimientos usuales que hacen los profesionales de la argumentación. Es decir, usamos como caminos predefinidos para aprender cómo se hace y después lo hacemos solos y lo adaptamos a lo que necesitamos. Veamos entonces la plantilla más importante del libro de Graff y Birkenstein, la que de hecho ellos llaman la plantilla maestra. Este texto es la receta para armar tu propia opinión sobre cualquier tema, porque contiene los movimientos básicos para elaborar una opinión considerada y reflexiva. Incluye todo, el problema, las opiniones de otros. Recuerden, siempre tenemos que partir de lo que dicen otros, lo que de hecho dicen a través de citas textuales
objeciones, ejemplos, resúmenes, etcétera, etcétera. Acá está todo empaquetado. Dice así: en las discusiones recientes sobre lo que sea, algún tema, un asunto controvertido ha sido sí. ¿Qué pregunta hay? ¿Qué pregunta querés responder? Por un lado, algunos sostienen que, una opinión de algunos, desde esta perspectiva, acá elaboran y expresan la opinión. Por otro lado, sin embargo, algunos sostienen que, alguna opinión contraria de otras personas. En palabras de, acá tienen espacio para agregar algún experto que encuentren, uno de los principales defensores de esta postura, entre comillas, citan a alguien. De acuerdo a esta posición, explican la posición, reconstruyen, resumen la posición. En resumen, entonces, la cuestión es si, bla, 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 o bien, bla, bla, bla. Esto está buenísimo porque es un resumen de cuál es el problema, un resumen general de cuál es el problema. Obviamente, la plantilla también incluye un espacio para plantear nuestra propia posición, por ejemplo, ¿no? Y de hecho dice, mi propia posición es que, bueno, ¿qué respondes a la cuestión? Aunque acepto que, ahí dan lugar a alguna crítica, aún así mantengo que, lo que sea. Por ejemplo, obviamente, lugar a ejemplo, aunque algunos pueden oponerse aduciendo que, este es un paso súper interesante, es una excelente práctica que hagan lugar para las objeciones de los demás y las respondan. Por eso la plantilla dice, aunque algunos pueden oponerse aduciendo que, mi respuesta sería que, bueno, responden. Y acá viene un punto súper importante. La plantilla culmina, aunque ustedes pueden ponerlo al principio o en el medio o donde quieran, hablando de por qué toda la conversación es importante. Y de hecho dice, la cuestión es importante porque bla, 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 bla. Este paso es súper importante, valga la redundancia, porque eso le explica a sus lectores por qué deberían prestarles atención o deberían prestar atención a lo que ustedes están diciendo. Insisto, puede ir al principio, en el medio o al final, pero tiene que estar sí o sí. Bien, esa es la plantilla general. Contiene todos los elementos, todos los movimientos básicos para desarrollar tu posición personal y puede servir para varias cosas. Primero y principal, como esquema mental, para ver cuánto entendés del problema, cuánto te falta, qué opinás en realidad. Es posible que algunas partes no las puedas completar de entrada porque te falta información o te falta pensarlo un poco más. Entonces esta plantilla te ordena la cabeza. En segundo lugar, de hecho, como una introducción a tu propio texto, a tu trabajo argumentativo o a tu texto de opinión, así como está, de principio a fin, o sacando partes o agregando o lo que sea. Tercero, de hecho, para estructurar un trabajo completo. O sea, una vez que completaste esto, podés ir desgranando, desplegando, expandiendo cada una de las partes de esta secuencia. O sea, la secuencia es el problema, las opiniones, tu propia posición, las objeciones, etc. O sea, desplegás esto, agregás algo, le agregás una conclusión y ya está, ese es el trabajo. Entonces, este es el primer paso para empezar a elaborar tu propia opinión reflexiva, considerada sobre algún punto que te interese. Recordá siempre dos cosas. Primero, para meterte en una conversación, tenés que entender de qué están hablando los demás. Segundo, una vez que entendés la conversación, podés hacer tu aporte pensando siempre en que le estás respondiendo a alguien. Y esto le va a dar mucha relevancia y mucho interés a tu participación. Bueno, eso era todo. Saludos.